Capítulo 1. El silencio interior antes del poder. Hay un momento, justo antes del primer rayo de sol, donde el mundo parece sostener la respiración. Las calles aún no despiertan. El aire es más pesado, como si el universo esperara que tú decidieras algo. Es en ese instante cuando se revela la verdad que nadie dice. La vida no te pertenece hasta que aprendes a gobernarte a ti mismo. Control. No de los demás. No del destino. No del ruido que viene de fuera. Sino del único imperio que jamás te pueden arrebatar: tu cuerpo, tu mente, tu estado y tu economía. Este no es un juego de voluntad. Es una guerra interna. Y todo empieza cuando aprendes a cerrar la boca. Sí, cerrar la boca. En un mundo donde todos gritan, el que guarda silencio es rey. En tiempos de arrogancia disfrazada de opinión, el que escucha, el que no reacciona, el que domina su lengua, empieza a construir poder real. No hay éxito sin autocensura. No hay dominio sin contención. La boca es la primera puerta al caos. Y también, la primera puerta al control. Los sabios de la antigüedad lo sabían. Confucio decía: el hombre superior es modesto en su discurso, pero se excede en sus acciones. Lincoln pasaba horas en silencio antes de emitir una sola palabra. Edison prefería el taller al discurso. Carnegie escuchaba más de lo que hablaba, y por eso conocía el alma humana. Cada palabra que pronunciamos es una moneda de energía. La mayoría la gasta sin pensar. Los sabios la invierten. Y aquí estás tú, intentando crear un imperio, una vida con sentido, un cuerpo forjado, una cuenta bancaria sólida. Pero cada vez que tu boca se abre sin conciencia, tu energía se fuga. Se escapa por la crítica innecesaria. Por la queja sin propósito. Por la opinión que nadie pidió. Por la justificación que no hace falta. Por la charla vacía que apaga el fuego interior. El silencio es el entrenamiento del alma. Es el lenguaje de quienes entienden que el mundo no se transforma con ruido, sino con dirección. Pero el silencio no solo está en la boca. También debe nacer en la mente. Y aquí es donde empieza el segundo combate. Porque cuando callas el ruido externo, lo único que queda es el estruendo de tus pensamientos. Y muchos no están listos para enfrentarlo. El caos interno. La mente es un campo de batalla. Los pensamientos, soldados armados. Y tú, el comandante. Pero si no das órdenes claras, tus tropas se rebelan. ¿Has notado cómo la mente repite escenarios que nunca pasarán? ¿Cómo inventa enemigos que no existen? ¿Cómo fabrica miedos con la precisión de un relojero suizo? Es porque la mente sin dirección es una fábrica de autodestrucción. Piensa en los gigantes. Steve Jobs, con su brutal enfoque. Nikola Tesla, visualizando máquinas antes de construirlas. Disney, creando mundos con la mente antes de poner un ladrillo. Ellos no pensaban menos. Pensaban mejor. Dominaban su pensamiento como un escultor domina el mármol, con golpes certeros, con visión clara, sin piedad por lo que no sirve. ¿Y tú, cuántos pensamientos inútiles alimentas al día? ¿Cuántos escenarios catastróficos permites que te definan? ¿Cuánta energía pierdes en diálogos internos que jamás se traducen en acción? La mente, sin control, es como un cuchillo en manos de un niño. Pero la mente, entrenada, se convierte en el bisturí de un cirujano, precisa, elegante, mortal ante cualquier obstáculo. Dominar la mente no es suprimirla. Es observarla. Es decirle cuándo pensar y cuándo detenerse. Es convertirte en el dueño de la fábrica, no en el esclavo de la línea de producción. Y cuando la mente empieza a obedecer, el estado de ánimo cambia. El gobierno de las emociones. Aquí muchos caen. Porque incluso los que dominan el cuerpo y la mente se rinden ante sus emociones. El enojo los traiciona. La ansiedad los limita. El miedo los paraliza. Y la euforia los hace cometer estupideces. Controlar el estado de ánimo no es represión. Es alquimia. Es convertir el fuego del enojo en determinación. Es transformar la tristeza en reflexión. Es usar el miedo como brújula y no como prisión. Es ver la emoción, sentirla, y luego decidir cómo usarla. Napoleón decía que las batallas no se ganan con espadas, sino con nervios de acero.
El general que pierde la calma, pierde la guerra. Y tú estás en una guerra diaria, contra la mediocridad, contra la distracción, contra tu yo débil que quiere rendirse. No puedes darte el lujo de depender de tu estado de ánimo. Hay que trabajar aunque no haya motivación. Hay que entrenar aunque duela. Hay que construir aunque nadie aplauda. El verdadero poder es actuar sin permiso del estado emocional. Es aquí donde nace la disciplina emocional. La capacidad de mantener el rumbo incluso cuando el alma tiembla. La habilidad de responder en lugar de reaccionar. De pensar antes de explotar. De respirar antes de rendirse. De persistir cuando todo grita que es momento de parar. Y en ese dominio, surge lo más tangible de todo, el control del dinero. El reflejo del alma en cifras. El dinero no es solo papel. Es energía en forma de valor. Es una expresión externa del orden interno. Es la consecuencia del control, la disciplina y la claridad. La mayoría quiere más dinero. Pero no se dan cuenta de que el dinero solo se queda con quien puede sostenerlo. Dale millones a un hombre desordenado, y lo perderá. Dale cientos a un hombre enfocado, y los convertirá en imperios. Ford no nació con fortuna. La construyó con visión y repetición. Carnegie era pobre, pero tenía mentalidad de riqueza. Oprah fue rechazada, pero su enfoque era más fuerte que cualquier no. El dinero huye del caos. Rechaza la incoherencia. No soporta la emoción desbordada. El dinero ama el control. Se siente atraído por quien sabe esperar, por quien no gasta por impulso, por quien invierte en su mente antes que en su ego. Y aquí estás tú, con el potencial de dominar estos 4 pilares. Pero hay una condición. No puedes controlar lo que no estás dispuesto a observar. Mira tu boca, ¿construye o destruye? Mira tu mente, ¿te libera o te encierra? Mira tu estado emocional, ¿te fortalece o te traiciona? Mira tu economía, ¿es reflejo de control o de reacción? Cada palabra, cada pensamiento, cada emoción y cada centavo es un ladrillo. Y tú eres el arquitecto. No puedes culpar al plano. Tú trazas las líneas. Tú decides el diseño. Y el primer capítulo de tu transformación no se trata de hacer más. Se trata de hacer menos. Menos hablar. Menos pensar sin propósito. Menos reaccionar. Menos gastar por debilidad. El verdadero poder no es lo que haces. Es lo que decides no hacer. Y cuando entiendas eso, cuando controles la boca, la mente, el estado de ánimo y el dinero, entonces, por primera vez, empezarás a controlar tu destino. Capítulo 2. El poder invisible de la mente que no descansa. Vivimos atrapados en una paradoja, deseamos paz, pero no podemos soportar el silencio, anhelamos claridad, pero alimentamos el ruido, buscamos libertad, pero nos encadenamos con nuestros propios pensamientos. La mente humana, ese vasto territorio sin fronteras, puede ser la herramienta más poderosa jamás creada o el enemigo más silencioso que jamás conocerás. Y si no aprendes a comprenderla, moldearla y conducirla, serás como un navegante sin brújula, llevado por las olas del impulso, de la ansiedad, del autosabotaje, y del ruido constante que se esconde detrás de la apariencia de productividad. El pensamiento incontrolado no es pensamiento, es agitación disfrazada, es una conversación infinita que consume tus días y apaga tu fuego sin que lo notes. ¿Cuántas veces te has sorprendido caminando por la vida con la mente en piloto automático, con cientos de ideas que no elegiste, repitiendo escenarios negativos que no han ocurrido y que tal vez nunca ocurran? Esa repetición constante de temores y juicios no es tu esencia, es solo la manifestación de una mente sin gobierno, como un caballo salvaje que corre sin dirección y arrastra todo lo que encuentra a su paso. No puedes construir un imperio si vives como prisionero en tu propia cabeza. Y es que la mente no fue hecha para mantenerse encendida todo el día, fue hecha para recibir órdenes, para ejecutar una visión clara, para obedecer a un espíritu más alto que sabe exactamente hacia dónde se dirige. El problema es que la mayoría de las personas jamás se han sentado consigo mismas en silencio, sin distracciones, sin pantallas, sin música, sin huir de sus pensamientos, y por eso viven huyendo sin saber de qué, viven agotadas sin haber hecho nada físico, viven confundidas aunque no les falte información. La información no te transforma.
Lo que te transforma es la capacidad de filtrar lo esencial, de retener solo lo que edifica, de desechar lo que te contamina. La mente necesita limpieza tanto como el cuerpo necesita higiene. Si comes basura mental todo el día, te conviertes en eso, en un contenedor de ansiedad, en un reflejo de todo lo que has absorbido sin criterio, en una copia difusa de otras voces, otras vidas, otros miedos. Y así no se puede liderar nada, ni un negocio, ni una familia, ni siquiera tu propia historia. Debes tomar el control con brutal honestidad, debes convertirte en el vigilante constante de tus pensamientos, debes observarte sin piedad cuando repites excusas, cuando construyes historias de víctima, cuando justificas la falta de acción con argumentos que solo sirven para alimentar la pasividad. La mente es una arquitecta feroz. Si no le das planos, te construirá una prisión. Pero si le entregas una visión clara, te edificará una catedral. Cada pensamiento es una piedra en esa construcción. Y tú, aunque a veces no lo creas, tienes el poder de elegir qué pensamientos se convierten en acción y cuáles deben ser descartados al instante. No puedes esperar tener claridad si lo que consumes todo el día es ruido. No puedes tener visión si tu mente está llena de imágenes ajenas. No puedes tener foco si estás entrenado para la dispersión. La atención es el nuevo oro, y el que la domina es el que construirá el futuro. Mira a tu alrededor, todos están conectados, pero pocos están presentes, todos están informados, pero pocos son sabios, todos tienen acceso, pero casi nadie tiene dirección. La mente del siglo XXI no sufre por falta de datos, sufre por intoxicación mental. Por eso debes convertir tu mente en un templo. No un basurero. No un campo de guerra. Un templo. Un lugar sagrado al que solo entra lo que edifica, lo que construye, lo que empodera. Y para eso necesitas rituales, no motivación. Necesitas rutinas de enfoque, de lectura profunda, de introspección diaria. Necesitas limpiar tu diálogo interno como limpias tu casa. Necesitas cultivar pensamientos de visión, de propósito, de grandeza. Porque todo lo demás es maleza mental que ahoga la semilla de tu potencial. Piensa en Da Vinci encerrado días enteros con una sola idea. Piensa en Einstein visualizando teorías que el mundo tardaría décadas en entender. Piensa en Hobbes, obsesionado con la estética y la experiencia, repitiendo una visión una y otra vez hasta que el universo se alineaba con ella. No eran genios por azar, eran dueños de su mente. Y ese dominio no vino por accidente, vino por práctica, por disciplina, por una determinación férrea de no permitir que los pensamientos inútiles dirigieran sus días. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a convertirte en maestro de tu mente o seguirás siendo su esclavo? ¿Vas a permitir que tus pensamientos decidan tu nivel de energía, tu ánimo, tu capacidad de actuar? ¿O vas a tomar el timón de una vez por todas y decirle a tu mente, yo soy quien manda aquí? El control mental no es algo místico. Es una práctica. Es una repetición. Es la decisión diaria de interrumpir el pensamiento que no te sirve y reemplazarlo por uno que te acerca a tu visión. Es una especie de cirugía interna constante, donde te conviertes en médico, paciente y bisturí. No hay excusa para no hacerlo. Solo hay miedo. Miedo a dejar ir esa identidad con la que te has identificado por tanto tiempo, la del que duda, la del que posterga, la del que piensa demasiado y actúa demasiado poco. Pero ese personaje ya cumplió su función. Ya fue útil en el pasado. Hoy ya no te sirve. Hoy es hora de una nueva identidad, de una mente que responde a tu propósito, no a tus traumas, a tu visión, no a tus heridas, a tu grandeza, no a tu pasado. Recuerda esto, no eres lo que piensas. Eres el que observa lo que piensa. Y en esa diferencia se encuentra tu libertad. El que observa puede transformar. El que repite, solo sobrevive. El que gobierna su mente, gobierna su destino. Y no es una frase bonita. Es una ley. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque ya estás listo para dejar de sobrevivir. Estás listo para pensar con intención. Para visualizar con poder. Para usar tu mente no como una jaula, sino como un puente hacia lo que aún no has vivido, pero ya es tuyo. Capítulo 3. Visión, la arquitectura del futuro que aún no existe.
Hay algo profundamente humano en la capacidad de cerrar los ojos y ver más allá de lo que existe, de contemplar no lo que es, sino lo que podría ser, de imaginar un escenario distinto al que se presenta frente a nuestros ojos con brutalidad cotidiana. La visión no es una fantasía ni una ilusión romántica para soñadores, es un acto de rebeldía mental, un ejercicio consciente de diseño del porvenir, un rechazo rotundo al conformismo y a la mediocridad que intenta apoderarse de quienes han olvidado cómo soñar despiertos con los pies en la tierra y la mirada fija en el infinito. La visión es el recurso más poderoso de todo ser humano que ha transformado el mundo. Antes de que Henry Ford revolucionara el transporte, antes de que Thomas Edison venciera la oscuridad, antes de que Walt Disney construyera imperios con castillos que parecían imposibles, había una imagen en sus mentes. Una imagen clara. Precisa. Insistente. Una visión que no pedía permiso a la lógica del presente, ni necesitaba la validación de los demás. Esa visión no era una opción. Era una necesidad. Algo tan evidente para ellos, que ignorarlo habría sido como traicionarse a sí mismos. Y tú, en medio de esta época hiperconectada y sobresaturada de estímulos, necesitas más que nunca recuperar la claridad de una visión inquebrantable. Porque si no tienes visión, no tienes dirección. Si no tienes dirección, cualquier distracción te parece una oportunidad. Y si vives a merced de las distracciones, te conviertes en parte de la estadística, no de la historia. Porque nadie recuerda a quienes reaccionaron al mundo. Solo se recuerda a quienes lo redibujaron desde su visión interna. Pero tener visión no es simplemente imaginar una vida diferente, es comprometerte con ella, es pagar el precio de verla realizada, es soportar la incomodidad del proceso sin perder de vista el resultado. Tener visión no es sentarte a esperar que la inspiración llegue como una ráfaga divina, es construir mentalmente una y otra vez el mismo escenario, con tantos detalles, tanta emoción, tanta convicción, que llega un momento en que ya no puedes soportar la idea de no verlo materializado. La visión verdadera no se olvida en medio de la adversidad, porque no está anclada al deseo superficial, sino al núcleo profundo de tu propósito. Es lo que te levanta cuando el cansancio te susurra que te detengas. Es lo que te mantiene en movimiento cuando todos los resultados son inciertos. Es la imagen en tu mente que permanece incluso cuando no tienes recursos, ni apoyo, ni aplausos, ni evidencia externa de que vas por buen camino. Y eso es precisamente lo que distingue a los grandes constructores de destino, no esperan a que el mundo les dé permiso, actúan desde una visión que ya ha sido validada internamente. Lincoln ya se veía sosteniendo una nación partida antes de haber ganado una elección. Nikola Tesla ya vivía en el futuro que imaginaba, rodeado de energía invisible que el mundo aún llamaba locura. Mandela ya sentía la libertad dentro de su celda, porque su visión era más fuerte que sus barrotes. Y tú, si pretendes construir una vida que desafíe tu entorno, necesitas más que disciplina, necesitas una visión que te arrastre incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para empujarte. La visión es ese faro inamovible que permanece cuando la niebla lo cubre todo. Pero para que ese faro funcione, tienes que encenderlo tú. Nadie más lo hará por ti. No es responsabilidad de tus padres, ni de tu pareja, ni de tus mentores, ni de tus ídolos. Ellos pueden inspirarte, sí. Pero el fuego interno que convierte tu imagen mental en una orden diaria solo puede venir de una decisión, ver más allá de lo visible. Y no se trata solo de visualizar cosas materiales o metas específicas. Se trata de visualizar quién debes convertirte para que esa visión se manifieste. No basta con ver la cima de la montaña, tienes que imaginar tus pies sangrando mientras escalas. No basta con imaginar la empresa, la libertad, el éxito o la paz. Tienes que verte a ti mismo enfrentando el proceso, el rechazo, el sacrificio y el precio que nadie más quiere pagar. Porque la visión no es una fotografía idealizada del resultado. Es una película completa, con todos sus capítulos, incluidos aquellos en los que lloras, fallas, caes y vuelves a levantarte. Y aquí viene la parte más importante, cuando tu visión es auténtica, se convierte en un filtro absoluto. Todo lo que no la impulsa, estorba. Toda persona que no la entiende, sobra. Todo hábito que no la refuerza, se elimina. La visión no solo te dice hacia dónde vas. También te dice en que no vas a invertir tu energía nunca más.
Ya no estás disponible para los juegos mentales. Ya no te prestas al drama ajeno. Ya no participas en proyectos sin alma. Ya no pierdes tiempo justificándote. Porque tu visión ya decidió por ti. Y cuando una visión te posee, ya no necesitas tanta fuerza de voluntad, necesitas solo mantenerte fiel. Por eso la visión no se pide. Se revela. Y para que se revele, necesitas silencio, honestidad brutal y el coraje de mirar dentro de ti y aceptar lo que ya sabías, pero aún no habías declarado en voz alta. Ese sueño que sigues posponiendo. Esa vida que sabes que mereces. Ese nivel de excelencia que todavía no has tocado, pero que ya te llama desde hace tiempo. Tu visión no está afuera. No está escondida en un libro, ni en un vídeo, ni en la boca de un gurú. Está esperando a que tú calles el ruido y la escuches de verdad. Cuando la visión es clara, las excusas desaparecen. Cuando la visión es firme, los obstáculos se vuelven pequeños. Cuando la visión es tuya, profunda, ardiente, las opiniones ajenas dejan de tener poder. Y es entonces, y solo entonces, cuando la mente, el cuerpo, las emociones y tus decisiones se alinean como un ejército bajo una única bandera, la del destino elegido por ti, no heredado, no impuesto, sino creado. No viniste aquí para repetir lo que ya fue hecho. Viniste a construir algo que aún no existe. Y todo comienza con una visión lo suficientemente poderosa como para sobrevivir a tus días más oscuros. Capítulo 4. Propósito, la fuerza silenciosa que sostiene todo cuando el mundo se derrumba. Hay un momento inevitable en el camino de todo ser humano en el que nada externo parece tener sentido, en el que las recompensas no llegan, en el que el cansancio se acumula, en el que la motivación desaparece, en el que los resultados se hacen esperar y las voces internas se empiezan a cuestionarlo todo, y es en ese instante, justo en ese cruce silencioso entre la frustración y la duda, donde se revela el propósito real o se cae la máscara de la ambición vacía. Porque el propósito no es una frase bonita que uno dice para parecer enfocado, ni una meta pegada en la pared para impresionar a los demás, el propósito es una decisión interna, brutalmente honesta, que responde a la pregunta más desafiante de todas. ¿Por qué estás dispuesto a seguir cuando nada funciona, cuando nadie te aplaude? ¿Cuando el mundo no te responde como esperabas? El propósito no se trata de lo que deseas tener, sino de lo que estás dispuesto a dar. No se trata de la gloria externa, sino del significado interno que tú le das a cada paso, a cada caída, a cada logro. Es esa fuerza invisible que no necesita ser reconocida para existir, pero que sostiene todo tu sistema de acción cuando tus emociones fallan, cuando la mente se nubla, cuando las condiciones externas se tornan adversas. Porque todos los grandes imperios de la historia, todos los movimientos que cambiaron el curso del tiempo, todas las personas que desafiaron lo establecido, tenían algo más profundo que talento, recursos o contactos, tenían un propósito que les ardía por dentro, una convicción que no se negociaba, una claridad que trascendía las circunstancias. Cuando entiendes tu propósito, dejas de medir tu progreso en base a resultados inmediatos. Ya no necesitas probarle nada a nadie. Ya no vives buscando validación, porque sabes que tu camino tiene sentido incluso cuando parece no tener avance. Es el propósito el que transforma la rutina en misión, la incomodidad en formación, el fracaso en parte del proceso. Y si no lo tienes claro, cualquier dificultad se convierte en excusa, cualquier crítica te desestabiliza, cualquier retraso se convierte en razón para abandonar. Mira a las personas que más han influido en la historia. No eran necesariamente los más inteligentes, ni los más carismáticos, ni los más preparados académicamente. Eran aquellos que sabían exactamente por qué hacían lo que hacían, aquellos que habían definido una causa tan poderosa que ningún obstáculo los podía detener. Piensa en Martin Luther King marchando hacia el odio sin responder con violencia, en Gandhi ayunando por la libertad de un pueblo, en Marie Curie investigando en condiciones inhumanas por una ciencia en la que creía profundamente, en Frida Kahlo pintando su dolor físico con una claridad emocional que trasciende siglos. Todos ellos tenían algo que no se puede comprar ni simular, un propósito tan claro que ningún sufrimiento podía opacarlo. Y si tú aún no sabes cuál es el tuyo, no hay que forzarlo ni inventarlo, pero sí hay que buscarlo con urgencia.
Porque el propósito no se encuentra en los libros ni en los discursos, sino en la acción continua, en el trabajo honesto, en el contacto diario con lo real, en la prueba y el error, en el impacto que produces cuando haces algo con autenticidad. El propósito se revela cuando te entregas, no cuando solo piensas. No necesitas un para siempre, necesitas un porque hoy no me rindo. Ese es tu punto de partida. Si logras responder esa pregunta cada mañana, ya estás más cerca de la verdad que millones de personas que viven repitiendo rutinas sin sentido, agendas ajenas, trabajos vacíos y relaciones construidas sobre la necesidad y no sobre la misión. No confundas propósito con placer. El placer es inmediato, fugaz, responde a impulsos. El propósito es eterno, responde a convicciones. El placer puede llevarte al confort, el propósito te empuja a crecer. Por eso muchas veces el camino del propósito no es cómodo, ni popular, ni fácil de explicar, pero es el único camino que sostiene el alma cuando todo lo demás se desmorona. El propósito te da poder porque elimina la dispersión. Ya no tienes energía para todo, solo para lo que importa. Ya no buscas estar en todas partes, eliges estar presente donde puedes marcar la diferencia. Ya no necesitas convencer a todos, porque sabes a quién sirves, a qué causa te entregas, a qué futuro estás apostando con tu tiempo, tu esfuerzo y tu vida entera. Y cuando entiendes eso, vives con una intensidad que no se puede fingir, una determinación que se siente en tu mirada, una claridad que incomoda a quienes aún no se han atrevido a comprometerse con nada. El propósito verdadero te incomoda, porque te obliga a renunciar a lo superficial. Te obliga a decir que no. Te obliga a elegir. A priorizar. A desapegarte de todo lo que no está alineado con tu misión. No te permite vivir dividido. No te deja dormir tranquilo si estás traicionando tu verdad. Por eso, quien tiene propósito vive más despierto. Más atento. Más presente. No porque tenga respuestas, sino porque no teme seguir preguntando lo que la mayoría prefiere ignorar. Y tal vez aún no lo tengas definido, tal vez no sabes cómo ponerlo en palabras, pero lo sientes cuando haces algo que te enciende por dentro, cuando el tiempo desaparece, cuando tu alma se conecta con algo más grande que tu ego, cuando sabes, sin explicarlo, que ese momento te está transformando. Escucha eso. Ese fuego no miente. Esa vibración interna no se puede comprar. Esa es tu señal. Ahí empieza tu construcción. Ahí comienza tu camino hacia el control real, el control de una vida no gobernada por impulsos ni por expectativas externas, sino guiada por el poder silencioso y brutalmente claro de un propósito que no negocia su esencia. Capítulo 5. Disciplina, el puente invisible entre el ser humano que eres y el que estás llamado a ser. En un mundo que idolatra la gratificación instantánea, que celebra la comodidad disfrazada de éxito, que glorifica resultados sin mostrar el proceso, la palabra disciplina ha sido degradada, olvidada, incluso temida, como si se tratara de una cárcel o una renuncia total al disfrute de la vida. Pero la verdad es radicalmente opuesta, la disciplina no es una cadena, es una llave. No es un castigo, es un privilegio. No es una limitación, es la estructura que permite que tu propósito se convierta en forma, que tu visión se materialice, que tu potencial deje de ser solo una promesa y se convierta en una manifestación imparable. Sin disciplina, todo sueño se desvanece en una nube de buenas intenciones. Sin disciplina, cada plan se convierte en un intento más que se suma a la lista de cosas que no fuiste capaz de sostener. Sin disciplina, cualquier talento queda enterrado bajo capas de pereza elegante y excusas sofisticadas. Y es por eso que la disciplina es la verdadera riqueza de quienes logran cosas extraordinarias, no porque hagan cosas extraordinarias todos los días, sino porque hacen cosas ordinarias todos los días sin fallar, sin pedir permiso a la emoción del momento, sin depender del ánimo, del clima, de la validación, del reloj, de la motivación externa. La disciplina no es heroica, es incómoda. Es despertarte cuando tu cuerpo pide dormir. Es entrenar cuando nadie te ve. Es escribir cuando no tienes inspiración. Es estudiar cuando el resto se entretiene. Es decidir avanzar aunque nada dentro de ti tenga ganas. Y eso, precisamente eso, es lo que transforma al ser humano promedio en un arquitecto de su destino. Porque mientras los demás se entregan a sus estados de ánimo, tú aprendes a crear los tuyos.
Mientras los demás reaccionan, tú ejecutas. Mientras los demás buscan excusas lógicas, tú eliges resultados reales. La disciplina no necesita que creas en ti, necesita que cumplas contigo. No se trata de sentirte capaz todo el tiempo, se trata de actuar como si ya lo fueras. Es una decisión diaria de respetarte tanto que ya no te traicionas con promesas rotas, con agendas incumplidas, con objetivos abandonados. La disciplina es amor propio en acción. Es respeto por tu palabra. Es el contrato silencioso que firmas contigo mismo y que nadie más ve, pero que determina todo lo que eres y todo lo que serás. Mira cualquier historia de éxito que admires con sinceridad y profundidad. Raspa la superficie. Retira el brillo superficial de los logros. Lo que encontrarás debajo es un patrón inevitable, consistencia en lo invisible, compromiso en lo cotidiano, fortaleza en la repetición. Edison no descubrió la luz por inspiración divina. La descubrió porque repitió el experimento más de 1000 veces sin rendirse. Michael Jordan no era el más talentoso naturalmente, pero entrenaba más que nadie. Beethoven componía durante horas mientras su cuerpo se descomponía por la sordera. Kobe Bryant llegaba al gimnasio antes que el sol. ¿Es talento? ¿Suerte? ¿Genética? No. Es disciplina. Es esa brutal elección de hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando nadie lo exige, incluso cuando nadie lo celebra. Y tú tienes ese poder. No se trata de si naciste con él, se trata de si estás dispuesto a activarlo. Porque la disciplina no se regala, se construye. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea incómodo, estás construyendo una identidad fuerte, una estructura interna que no depende del caos del mundo exterior. Y en un mundo donde todo cambia, donde todo se acelera, donde todo se vuelve más impredecible, tu disciplina es tu ancla, tu refugio, tu poder personal. Pero hay algo más. Algo que casi nadie te dice, la disciplina también es una forma de libertad. La gente cree que la libertad es hacer lo que uno quiere cuando uno quiere, pero eso es inmadurez emocional. La verdadera libertad es tener la capacidad de elegir lo que más te conviene por encima de lo que más deseas en el momento. Es poder decirte no a ti mismo con fuerza y claridad. Es poder dirigir tus impulsos, domar tus reacciones, encauzar tu energía. Esa es la libertad real. La libertad del guerrero. La libertad del sabio. La libertad del que construye en lugar de reaccionar. Y no necesitas grandes hazañas para empezar. Solo necesitas una decisión, empezar por lo pequeño, hacerlo cada día, sin fallar, sin buscar perfección, solo buscando consistencia. 15 minutos de lectura cada día son mejor que una semana de cursos abandonados. 10 flexiones diarias son mejor que una suscripción de gimnasio que no usas. 1 hora de trabajo profundo al día es mejor que 12 horas de multitarea sin foco. La disciplina no es espectacular. Pero es letal. Y si la cultivas, te transforma. Así que deja de esperar inspiración. Deja de buscar la emoción perfecta. Deja de mendigar motivación como si fueras un esclavo del ánimo. Y empieza a actuar como el creador que eres. Levántate. Ejecuta. Repite. Mejora. Avanza. No importa si nadie lo nota. No importa si no tienes resultados hoy. Lo que importa es que tú sabes que lo estás haciendo. Que tú sabes que estás construyendo un músculo invisible que, cuando el mundo lo vea, ya será imparable. La disciplina no es un acto aislado. Es una forma de vida. Y esa vida, si tienes el valor de sostenerla, te dará acceso a niveles de control, poder, respeto propio y realización que jamás imaginaste. Capítulo 6. Acción, la verdad final que no puede ser fingida. Hay un punto en la vida en el que las ideas ya no son suficientes, en el que las palabras comienzan a vaciarse de fuerza, en el que las promesas pierden todo su valor y los planes, por bien estructurados que estén, se convierten en excusas elegantes si no se traducen en un solo gesto, actuar. Porque en el fondo, lo único que realmente te define no es lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que dices creer. Lo único que pesa, lo único que transforma, lo único que cuenta es lo que haces. Todo lo demás es teoría acumulada, conocimiento sin huesos, intención sin cuerpo.
Vivimos en una época donde todos hablan de ideas, donde las conversaciones están saturadas de metas, propósitos, visiones, manifestaciones y sueños idealizados, pero la realidad, dura y fría, es que muy pocos cruzan la delgada línea que separa al espectador del ejecutor. Y esa línea no se cruza leyendo más libros, viendo más vídeos o teniendo más claridad mental. Esa línea solo se cruza con una acción firme, concreta, muchas veces incómoda y casi siempre silenciosa. Porque la acción real no grita, no se anuncia, no se adorna. Se ejecuta. Y en su ejecución, todo cambia. No hay mayor espejo para tu carácter que tu capacidad de actuar sin condiciones. Actuar sin depender de cómo te sientes. Actuar sin necesitar que todo esté perfecto. Actuar aunque haya miedo, aunque haya dudas, aunque las circunstancias no sean ideales. Porque si solo te mueves cuando todo es fácil, cuando te sientes listo, cuando todo fluye, entonces no eres libre. Eres un esclavo de tus estados internos, un rehén emocional atrapado en la espera de que las condiciones sean favorables. Pero el mundo no espera. La vida no se detiene. Y si no te conviertes en alguien que actúa, alguien que se lanza, alguien que ejecuta, terminarás viviendo atrapado en un ciclo eterno de preparación sin entrega, de aprendizaje sin transformación. La acción es lo que desnuda la verdad. Puedes decir que eres disciplinado, pero si no ejecutas, no lo eres. Puedes decir que tienes una gran visión, pero si no tomas decisiones concretas que te acerquen a ella, esa visión no es más que una fantasía reconfortante. Puedes hablar de propósito, de control mental, de resiliencia, pero si no lo conviertes en actos visibles, en hábitos sólidos, en resultados medibles, todo queda en humo. La acción no miente. No se puede intelectualizar. No se puede delegar. No se puede falsificar. Porque cada paso que das, cada minuto que inviertes, cada decisión que ejecutas es una declaración de quién eres, no con palabras, sino con hechos. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Porque la acción implica riesgo. Implica exposición. Implica posibilidad de fracaso. Implica responsabilidad. Cuando actúas, te colocas en la línea de fuego. Cuando actúas, ya no hay más excusas. Ya no puedes esconderte detrás de lo que ibas a hacer. El que actúa se enfrenta al mundo real. Y ese es el precio de la transformación. Porque el que actúa cae, se equivoca, se mancha las manos. Pero también aprende, crece, evoluciona y avanza. El que no actúa se queda limpio, sí, pero también vacío. Sin historia. Sin impacto. Sin dirección. La acción, además, tiene un poder misterioso. Es ella la que enciende nuevas conexiones, la que abre puertas que antes ni siquiera podías ver, la que transforma el miedo en experiencia, la que convierte la confusión en claridad. Muchos esperan sentirse listos para actuar, sin entender que es la acción la que produce la sensación de estar listo. No al revés. La claridad no es un requisito para actuar. Es una consecuencia. El movimiento precede a la dirección. Solo cuando caminas el camino empieza a dibujarse bajo tus pies. Esperar a que todo esté claro antes de moverte es como exigir ver todo el océano antes de subir al bote. No funciona así. No ha funcionado nunca. Piensa en los grandes constructores del mundo. ¿Crees que tenían certeza absoluta al inicio? No. Tenían una mínima chispa de convicción. Y con eso se lanzaban. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces antes de lograr su invento. ¿Esperó sentirse listo? ¿Esperó la aprobación de todos? No. Actuó. Persistió. Y cada intento era una acción que lo acercaba más. Oprah fue rechazada por su físico y por su raza, y aún así actuó con una determinación que aplastó cada obstáculo. Elon Musk ha perdido millones, ha sido ridiculizado, ha dormido en fábricas, pero nunca ha dejado de actuar, de ejecutar, de moverse hacia su visión. Y esa es la diferencia, no tienen un poder mágico. Tienen el coraje de ejecutar cuando otros aún están pensando. Y tú, con toda tu capacidad, con toda tu historia, con todas tus ideas y visiones, ¿vas a seguir postergando ese movimiento que lo cambiaría todo? ¿Vas a seguir justificando tu inmovilidad con razones sofisticadas? ¿O vas a entender, de una vez por todas, que actuar no es una opción, es una necesidad?
Porque nadie va a construir tu camino por ti. Nadie va a empujar tu cuerpo si tú no lo haces primero. Nadie va a salvarte de la vida que tú mismo estás perpetuando con tu pasividad. Todo empieza cuando decides mover una pieza. Una. Pequeña. Pero real. Escribes la primera página. Llamas al cliente. Comienzas el entrenamiento. Tomas la decisión difícil. Rompes la rutina tóxica. Te presentas. Te expones. Ejecutas. Y ese acto inicial, por pequeño que parezca, tiene un poder descomunal, porque redefine tu identidad. Ya no eres el que va a. Eres el que hace. Y eso te cambia. Te eleva. Te transforma desde dentro. Porque al final, nadie recuerda tus intenciones. Nadie aplaude tus planes. El mundo solo responde a lo que haces. A lo que sostienes. A lo que eres capaz de ejecutar a pesar de todo. Así que deja de esperar. Deja de buscar más motivación. Deja de acumular teorías. Y empieza. Hazlo. Ahora. Como puedas. Sin perfección. Sin garantías. Pero hazlo. Porque la acción, más que cualquier palabra, más que cualquier conocimiento, más que cualquier emoción, es lo que determina si estás construyendo tu vida o solo soñando con ella. Capítulo 7. Gratitud, el fundamento invisible del poder verdadero. En un mundo que constantemente te empuja a querer más, a moverte más rápido, a demostrar más, a competir con todos y contigo mismo, la gratitud puede parecer un concepto débil, una idea suave, casi ingenua, reservada para quienes se conforman o no aspiran a nada extraordinario. Pero eso no solo es un error, es una trampa que ha dejado a millones corriendo en círculos, logrando cosas sin poder disfrutarlas, alcanzando metas mientras se sienten vacíos, acumulando victorias que no saben sostener. Porque el poder verdadero no nace del descontento crónico, ni de la insatisfacción perpetua, sino de una conciencia brutalmente clara, que lo que ya tienes, lo que ya eres, lo que ya vives, es terreno fértil, suficiente, vivo y poderoso para construir algo mucho mayor si eres capaz de verlo con ojos despiertos. La gratitud no es resignación. No es pasividad. No es detenerte. Es el cimiento desde el cual puedes construir sin ansiedad, sin desesperación, sin necesidad de llenar vacíos con logros. Porque si no puedes valorar lo que ya está en tus manos, tampoco sabrás sostener lo que tanto deseas. Y esa es la paradoja que consume a miles de personas: quieren más salud, pero no cuidan la que ya tienen; quieren más dinero, pero no administran con sabiduría el poco que reciben; quieren una pareja ideal, pero desprecian las relaciones reales que han vivido como si no tuvieran nada que enseñarles. Así viven, queriendo más, sin saber ver. La gratitud no es solo un estado emocional. Es una perspectiva de alto nivel. Es un lente que transforma lo ordinario en potencial. Es una habilidad entrenada que te permite extraer lecciones incluso de los momentos más dolorosos, sabiendo que no estás aquí por casualidad, que cada dificultad que has vivido tiene contenido, tiene información, tiene códigos ocultos que solo pueden ser descifrados por una mente despierta, por un corazón que no se victimiza, por una conciencia que ha entendido que nada es en vano si decides que no lo sea. No hay resiliencia sin gratitud. No hay fortaleza sin gratitud. Porque el cuerpo se rompe, la mente se nubla, el corazón se cansa. Y en esos momentos donde no puedes confiar en la lógica ni en tus fuerzas, lo único que queda es la capacidad de decir: gracias por este momento, aunque no lo entienda, aunque duela, aunque no lo haya pedido, pero sé que algo me está enseñando. Esa declaración, esa rendición consciente, es un acto de poder supremo. Porque en ese instante ya no reaccionas como víctima, sino como arquitecto. Ya no estás huyendo del dolor, estás absorbiendo su sabiduría. Ya no estás rechazando el presente, estás convirtiéndolo en materia prima para tu evolución. Muchos buscan paz en el futuro, sin entender que la gratitud es la única vía para experimentar paz en el ahora. No importa cuántos objetivos cumplas, no importa cuánto dinero ganes, no importa cuántos seguidores tengas o cuántos aplausos recibas, si no sabes habitar el presente con gratitud, siempre estarás huyendo, siempre te faltará algo, siempre vivirás en modo carencia, incluso rodeado de abundancia. Porque la carencia no es la falta de cosas, es la incapacidad de ver lo que ya posees. Y aquí es donde el juego cambia.
Porque cuando entrenas tu mente a ver lo valioso de cada instante, cuando decides no dar nada por sentado, cuando conviertes la gratitud en tu estado base, algo en tu energía se alinea con una frecuencia que no necesita competir, ni demostrar, ni conquistar compulsivamente para sentirse completa. Ya no ejecutas desde el miedo, sino desde la elección. Ya no construyes para llenar vacíos, sino para expresar tu abundancia interior. Ya no persigues, atraes. Ya no acumulas, compartes. Porque te sabes sostenido, bendecido, consciente de que estás en el camino correcto, incluso cuando el camino parece incierto. La gratitud también te ancla. Te devuelve a lo esencial. Te recuerda quién eras antes de perderte en las exigencias del ego. Te conecta con tu versión más auténtica, esa que no necesita adornos, que no necesita validación, que simplemente respira y dice: estoy aquí, estoy vivo, y eso es suficiente para empezar. No porque sea todo lo que quiero, sino porque sé que la vida me entrega exactamente lo que necesito para crecer, para aprender, para convertirme en la persona que tengo que ser. Y no siempre es fácil. No siempre es automático. No siempre es evidente. Pero es una decisión. Puedes despertar cada día buscando lo que falta, o puedes abrir los ojos y entrenarte a ver lo que ya está. Puedes quejarte por lo que no tienes, o puedes agradecer por lo que sí. Y eso no es conformismo, es inteligencia emocional. Porque cuanto más agradecido eres, más clara es tu visión, más fuerte es tu energía, más profunda es tu acción. La gratitud no te detiene, te afila. Te centra. Te da poder desde adentro. Por eso, los líderes más lúcidos que han cambiado el mundo no eran solo visionarios ni estrategas. Eran profundamente agradecidos. Mandela salía de su celda dando gracias por cada día que pasaba libre en su mente. Viktor Frankl, encarcelado en campos de concentración, encontró sentido en el sufrimiento al agradecer la posibilidad de encontrar significado. Y tú, aquí, en tu vida cotidiana, con tus desafíos y tus privilegios, también puedes elegir agradecer. No por lo que tienes, sino por lo que estás creando. No por lo que ya pasó, sino por lo que están haciendo desde tu conciencia. La gratitud es una práctica. No una emoción pasiva. Y como toda práctica, se cultiva. Se entrena. Se afianza. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, estás creando un nuevo sistema operativo interno, estás liberando poder que antes estaba atrapado en la insatisfacción. Estás elevándote por encima de las circunstancias. Porque la gratitud no depende de lo que sucede. Depende de cómo decides interpretarlo. Y cuando vives desde ahí, desde esa base sólida, lo que venga será bienvenido. Porque ya no reaccionas desde el vacío, sino desde la plenitud. Y desde la plenitud se actúa mejor, se decide mejor, se vive mejor. La gratitud no es el final del camino. Es el piso firme desde donde se construye todo lo demás. Capítulo 8. Adaptabilidad, la inteligencia del que sobrevive, del que avanza, del que nunca se quiebra. El mundo no se detiene. La vida no pregunta si estás listo. El cambio no espera tu permiso. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para quienes entienden una de las verdades más simples y más ignoradas: no sobrevive el más fuerte, ni el más talentoso, ni el más educado, sino el que mejor se adapta. Y no se trata simplemente de ser flexible o tolerante, se trata de desarrollar una conciencia tan despierta, tan estratégica y tan firme que puedas observar lo que está sucediendo, reconocer lo que ya no funciona, soltar lo que ya no sirve, y reconstruir tu camino sin perder el norte de tu identidad, sin perder la brújula de tu propósito. Sin aferrarte a lo que ayer era válido pero hoy se ha vuelto un peso. La adaptabilidad no es debilidad, no es inestabilidad, no es cambiar por miedo. Es evolución consciente. Es tener la humildad de reconocer que, por muy fuerte que sea tu plan, por muy claro que sea tu objetivo, por muy estructurada que sea tu estrategia, hay variables que siempre escapan de tu control. Y cuando esas variables cambian, si tú no cambias con ellas, te quedas atrás, te vuelves irrelevante, te conviertes en un monumento a lo que fuiste, en lugar de un protagonista de lo que puedes llegar a ser. La adaptabilidad no es traicionar tu esencia. Es protegerla. Es asegurarte de que tu mensaje, tu misión, tu visión,
puedan sobrevivir a las tormentas, a los rechazos, a los cambios tecnológicos, económicos, sociales o emocionales que van a seguir ocurriendo con o sin tu aprobación. Mira alrededor, empresas gigantes que desaparecieron porque no supieron leer el cambio, profesionales brillantes que quedaron atrapados en sistemas obsoletos por miedo a reinventarse, relaciones humanas que se destruyen porque una de las dos partes se niega a evolucionar. Y lo más doloroso de todo, personas con un potencial inmenso que se apaga porque no supieron soltar una idea fija de lo que creían que debía ser su vida. Se aferraron a un sueño que ya no vibra. Se aferraron a un camino que ya no responde. Se aferraron a una identidad construida en otro tiempo, sin notar que las reglas del juego han cambiado y que la verdadera madurez no es insistir en lo mismo, sino saber adaptarse sin dejar de ser uno mismo. La adaptabilidad es una forma superior de inteligencia. Es saber cuándo acelerar y cuándo detenerse. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cuándo resistir con fuerza y cuándo fluir con estrategia. Es entender que tu valor no está en tu rigidez, sino en tu capacidad de mantenerte en movimiento sin perder el sentido. Y eso no se enseña en escuelas. No se aprende en manuales. Se cultiva a través de la experiencia, del error, de la observación interna, de la escucha real, del coraje de mirarte al espejo y decir, esto que fui hasta ahora ya no me representa. Necesito evolucionar. Y ahí es donde muchos fallan. Porque creen que adaptarse es retroceder. Que soltar es perder. Que cambiar es debilidad. Y se olvidan de que todo en la naturaleza que permanece vivo, se transforma. El río no deja de ser río porque cambia su curso. La serpiente no deja de ser serpiente cuando muda su piel. La montaña no pierde su majestuosidad cuando se desgasta con el tiempo. Porque todo lo que es fuerte, es también flexible. Y todo lo que es rígido en exceso, está condenado a quebrarse. Adaptarse no significa traicionar tus principios, sino reinterpretarlos en un nuevo contexto. No significa perder el control, sino aprender nuevas formas de ejercerlo. No significa abandonar tus sueños, sino rediseñar la forma en que los alcanzas. ¿Cuántas veces has estado a punto de lograr algo, y justo cuando era momento de girar, insististe en empujar en línea recta solo porque así lo habías planeado? ¿Cuántas oportunidades se te escaparon porque tu ego no te permitió decir, ¿esto ya no sirve? ¿Cuánto tiempo, energía y recursos has desperdiciado defendiendo una idea fija que, si fueras honesto, ya no te representa? La rigidez mata la evolución. La necesidad de tener siempre la razón mata la innovación. Y el orgullo de no querer cambiar a tiempo mata carreras, negocios, relaciones y sueños. La adaptabilidad, en cambio, te da poder. Te da ventaja. Te convierte en alguien imposible de detener. Porque el que se adapta no depende del escenario. Lo domina. Porque ha desarrollado una mente como el agua, fluida, presente, firme cuando debe serlo, pero nunca resistente al punto de romperse. Y eso es lo que tienes que convertirte, en alguien capaz de rediseñarse, de reconstruirse, de desaprender, de revisar su propio sistema operativo, de hacer auditoría mental cada vez que sea necesario y decir, este pensamiento ya no me sirve. Esta rutina ya no me eleva. Este modelo ya no me acerca a quien quiero ser. ¿Qué necesito cambiar hoy? Y hacerlo sin drama. Sin culpa. Sin resistencia. Con velocidad. Con claridad. Con humildad. Porque el mundo no va a esperarte. El futuro no va a adaptarse a ti. O tú evolucionas con él o te vuelves espectador de tu propio estancamiento. La diferencia está en quien elige moverse, no en quien lo planea mejor. Y eso es adaptabilidad, moverte con conciencia, cambiar con criterio, reinventarte con dirección. Sin perderte. Sin abandonarte. Pero sin permitir que una versión antigua de ti siga dictando las decisiones del presente. Ser adaptable no es ser voluble. Es ser estratégico. Es tener la fortaleza mental y emocional de redibujarte cada vez que sea necesario para seguir siendo tú, pero en tu mejor versión. No la que alguna vez funcionó. La que hoy te lleva a tu siguiente nivel. Capítulo 9. Resiliencia, el arte de no romperse donde otros se quiebran. En algún momento, y no importa quién seas o cuánto te prepares, la vida te va a golpear con fuerza. No con golpes superficiales, no con molestias menores,
sino con eventos que te sacuden desde lo más profundo, que ponen a prueba la estructura de tu alma, que desordenan todo lo que creías tener claro. Te vas a enfrentar al rechazo que no esperabas, a la pérdida que no estabas listo para sostener, al fracaso que parecía injusto, a la traición que nunca viste venir, al cansancio acumulado que no se resuelve con un fin de semana de descanso. Y en ese punto, en ese cruce silencioso y brutal entre lo que soñabas y la realidad que te aplasta, vas a tener que decidir si quiebras o si renaces. La resiliencia no es solo resistir, es reconstruirte de forma que seas más fuerte, más sabio y más enfocado después del dolor. No es la negación del sufrimiento, es el uso estratégico del sufrimiento como catalizador de una nueva versión de ti. No es aguantar todo como si fueras de piedra, es entender que aunque te caigas, aunque sangres, aunque llores, aunque dudes, sigues de pie con algo que no se puede enseñar en ningún libro: voluntad. Y esa voluntad no aparece como un rayo mágico, nace del compromiso contigo mismo, con tu visión, con tu causa, con tu dignidad, con la decisión silenciosa de no rendirte aunque tengas todos los motivos para hacerlo. Ser resiliente no es romantizar la adversidad, es dominarla. Es mirar el caos sin miedo, sin dramatismo, con los ojos de alguien que ya ha pasado por el fuego y sabe que puede arder sin extinguirse. Es mantener la cabeza fría cuando todo el sistema entra en pánico. Es convertir cada golpe recibido en información útil. Es decirte a ti mismo, con voz serena y firme: esto no me va a definir. Esto no me va a detener. Esto no me va a destruir. Y hacerlo cada vez que la vida te exija más de lo que pensabas tener. Lo que diferencia a quienes construyen algo grande de quienes solo sobreviven no es la suerte ni los recursos ni el talento, es la resiliencia invisible con la que enfrentan la oscuridad. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero muy pocos pueden moverse cuando todo se desmorona. Y es ahí donde se revela la verdad. No en los días de victoria, sino en los días en los que el dolor te arrodilla y aún así decides levantarte. Aunque tiemble tu cuerpo. Aunque dudes de ti. Aunque no veas resultados. Aunque nadie lo note. Aunque parezca que todo esfuerzo es inútil. Cada persona que ha dejado una marca en la historia tiene una biografía interna que no aparece en los titulares: horas de soledad, noches sin dormir, fracasos encadenados, puertas cerradas en la cara, burlas, errores, pérdidas, miedos, errores que no se podían deshacer. Pero siguieron. Porque entendieron que el dolor era parte del proceso, no un castigo. Que el cansancio no era una señal para abandonar, sino una prueba de que estaban avanzando. Que la incertidumbre no era una excusa, sino un espacio fértil para crear una nueva forma de moverse. La resiliencia no se entrena en la teoría. Se construye en el campo de batalla de la vida real. En ese día en que todo va mal y aún así cumples tu rutina. En esa semana donde no ganas nada, pero sigues ejecutando tu visión. En esa conversación que te rompe, pero eliges no responder con ira. En ese fracaso que te hace sentir inútil, pero en lugar de esconderte, lo usas para mejorar. En esos momentos donde nadie te salva, donde nadie te felicita, donde todo parece inútil, pero tú sigues. No por terquedad, sino porque te hiciste una promesa: no volver a traicionarte nunca más. Y es ahí donde empieza el verdadero respeto por uno mismo. No en la perfección. No en el éxito. No en el reconocimiento externo. Sino en saber que estuviste a punto de romperte, y no lo hiciste. Que tuviste todos los motivos para rendirte, y seguiste. Que la vida te empujó con fuerza, pero tu raíz era más profunda que la tormenta. Porque cada vez que eliges resistir con inteligencia, crecer en lugar de colapsar, rediseñarte en lugar de victimizarte, algo dentro de ti se fortalece de forma irreversible. Ya no vuelves a ser el mismo. Ya no necesitas probar tu fuerza, porque la encarnas. Ya no dependes de la estabilidad externa, porque te convertiste en tu propio refugio. Y esto no significa vivir en modo guerra permanente. No significa endurecerte hasta convertirte en una piedra. Significa tener la capacidad de absorber el golpe, procesarlo, aprender de él y convertirlo en movimiento. Es ser suave por fuera, pero indestructible por dentro. Es ser capaz de llorar sin perder la dirección. De reconocer tu dolor sin entregarte a él. De aceptar tu vulnerabilidad sin permitir que gobierne tus decisiones.
Porque ser resiliente no es evitar quebrarse, es aprender a reconstruirse mejor cada vez. La resiliencia te convierte en un ser humano que no solo resiste la vida, sino que la transforma desde dentro. Que ya no le teme a los cambios, porque sabe adaptarse. Que ya no le teme a las pérdidas, porque sabe reconstruirse. Que ya no le teme a los fracasos, porque sabe aprender de ellos. Y esa clase de persona, con esa estructura interna, con esa fortaleza que no necesita ser exhibida, es capaz de atravesar cualquier tormenta y salir del otro lado no igual, no intacto, sino más consciente, más fuerte, más despierto. Capítulo 10. Aprender o repetir, la elección silenciosa que define tu destino. A estas alturas, hay una verdad que ya no puedes seguir ignorando: si no estás aprendiendo, estás repitiendo. Si no estás evolucionando mental, emocional y estratégicamente, entonces estás cayendo lentamente en un ciclo donde cada día parece distinto, pero en realidad es una copia maquillada del anterior. Y el problema no es solo la falta de información, porque hoy tienes más acceso al conocimiento que nunca en la historia de la humanidad. El problema es que la mayoría confunde saber con crecer, acumular con integrar, leer con transformarse. Pero el aprendizaje real no ocurre cuando simplemente absorbes datos o repites frases inspiradoras. El aprendizaje real ocurre cuando te enfrentas de frente con tus errores, cuando miras sin piedad lo que no funcionó, lo que tú mismo saboteaste, lo que podrías haber hecho mejor, y eliges aprender en lugar de justificarte, crecer en lugar de quejarte, mejorar en lugar de victimizarte. Aprender no es cómodo. Aprender de verdad es profundamente incómodo. Porque te obliga a desmontar tus creencias, a cuestionar tus hábitos, a desaprender las versiones antiguas de ti que en su momento fueron útiles, pero que ahora se han convertido en jaulas invisibles. Aprender implica admitir que hay formas más eficaces, más inteligentes, más eficaces de hacer lo que estás haciendo, y que si no las estás aplicando no es por ignorancia, sino por ego. Porque el ego quiere tener la razón, mientras que el aprendizaje exige que renuncies a ella. Y es en esa fricción, en ese punto de tensión interna, donde se decide si sigues estancado o si das el siguiente salto en tu evolución. Mucha gente vive atrapada en una zona de comodidad disfrazada de experiencia. Hacen lo mismo desde hace años, con los mismos resultados mediocres, pero lo defienden porque se sienten seguros allí. Les asusta cambiar, no porque no puedan, sino porque cambiar implica reconocer que lo que hacían no era suficiente. Pero si tú estás aquí, si has llegado hasta este punto, si has sostenido esta transformación interna capítulo tras capítulo, entonces ya sabes que seguir igual no es opción. Ya sabes que si no elevas tu capacidad de aprender de cada cosa, persona y experiencia que atraviesa tu camino, entonces estás perdiendo tiempo, energía y oportunidad. Porque el aprendizaje no solo se da en los libros o los cursos, el aprendizaje verdadero está en cada conversación que tienes, en cada error que cometes, en cada situación que te incomoda, en cada decisión que tomas en piloto automático y que podrías haber tomado con más conciencia si hubieras estado presente. La gente más poderosa que conozco no es la que lo sabe todo, es la que está dispuesta a reevaluarlo todo. Es la que escucha incluso cuando ya conoce el tema. Es la que entra a cada situación preguntándose: ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué me está mostrando esta circunstancia sobre mí mismo, donde me estoy repitiendo sin notar que ya no estoy creciendo? Esa mentalidad, esa forma de vivir con ojos y mente abiertos, es la que garantiza progreso constante. Porque la vida no te da lo que mereces, te da lo que puedes sostener. Y solo puedes sostener un nivel superior si te conviertes en una persona superior. Y para eso necesitas aprender. No una vez. No cuando te sientas inspirado. No solo cuando las cosas salen mal. Sino cada día. Con intención. Con hambre. Con humildad. Aprender no significa que te falta algo, significa que estás comprometido con tu mejor versión. No es una muestra de debilidad, es una señal de liderazgo interno. Porque solo los líderes verdaderos se entrenan constantemente. Solo los líderes verdaderos se exponen a la incomodidad de lo nuevo, del feedback, del espejo honesto que no acaricia el ego. La gente común quiere tener razón. Los líderes quieren tener resultados. La gente promedio se defiende. Los creadores se reinventan. Y tú decides, a cada instante, de qué lado estás. No con tus palabras, sino con tu apertura.
con tu disposición a reconocer lo que no sabes, con tu capacidad de absorber, procesar y aplicar lo que aprendes. Porque si lo aprendes pero no lo aplicas, no lo aprendiste. Solo lo memorizaste. Solo lo almacenaste como archivo muerto. Y eso no cambia vidas. Lo que cambia vidas es el conocimiento en movimiento. El aprendizaje que se traduce en un nuevo hábito. En una nueva actitud. En una nueva conversación contigo mismo. En una nueva forma de mirar el mundo. Aprender no es un lujo, es un arma. Es la herramienta que te permite adaptarte, liderar, crecer, corregir y dominar tu entorno. Y si no la usas, te vuelves víctima de ese mismo entorno que se transforma todos los días con o sin ti. Así que no importa qué edad tengas, no importa tu pasado, no importa cuánto hayas fallado, no importa si vienes de la escasez, del dolor, del caos o de la desconexión total. Si hoy decides aprender, sin arrogancia, sin prisa, con foco y con voluntad, entonces el control de tu vida empieza a regresar a tus manos. Porque el conocimiento aplicado es poder. Y el poder no es lo que otros te dan. El poder es lo que tú cultivas dentro de ti cada vez que eliges evolucionar, en lugar de repetir. Capítulo 11. Energía, el capital silencioso que multiplica o destruye todo lo que tocas. Hay algo que pocas personas entienden con claridad y, sin embargo, lo arriesgan todo por no saber gestionarlo, su energía. No su tiempo, no su dinero, no sus conexiones. Energía. Porque al final del día, no importa cuántas horas tengas disponibles ni cuántos recursos poseas si no tienes la energía mental, emocional, física y espiritual para usar todo eso con precisión, con dirección, con intención. Y es ahí, en la calidad de tu energía, donde se define tu capacidad de construir, de sostener, de responder, de crear, de liderar. Si tu energía está fragmentada, si está filtrándose por emociones mal gestionadas, por pensamientos repetitivos, por conversaciones vacías, por estímulos innecesarios, entonces no importa lo mucho que te esfuerces, siempre vas a sentir que estás cansado antes de empezar, agotado antes de terminar, desconectado incluso cuando haces lo que se supone que amas. La energía es lo primero que llega a una habitación antes de que tú abras la boca, es lo que otros perciben sin necesidad de palabras, es lo que le da fuerza a tus ideas o las vuelve invisibles. Es la base sobre la cual se construye tu disciplina, tu enfoque, tu productividad, tu impacto. Y si no eres consciente de cómo la usas, cómo la recargas, cómo la proteges y cómo la enfocas, entonces estás saboteando silenciosamente cada objetivo que te planteas. Porque no puedes sostener visión sin energía, no puedes tener claridad sin energía, no puedes tomar buenas decisiones si tu cuerpo está desgastado, si tu mente está saturada, si tu estado emocional está drenado. Puedes tener la mejor estrategia, los mejores mentores, las herramientas más avanzadas, pero si no tienes energía, estás operando desde déficit, desde agotamiento, desde supervivencia. Y nadie puede construir una vida extraordinaria desde el modo supervivencia. Y aquí es donde entra la pregunta incómoda que casi nadie se hace: ¿cómo estás gastando tu energía cada día? ¿A quién se la entregas? ¿En qué tipo de pensamientos te consumes? ¿Cuánto tiempo pasas sosteniendo conversaciones que no te construyen, consumiendo contenido que te fragmenta, repitiendo emociones que te agotan? Porque si estás cansado todo el tiempo, no es solo por el trabajo o por la rutina. Es porque estás rodeado, y muchas veces aferrado, a cosas, personas, entornos o hábitos que te chupan energía sin que lo notes. Y así vas por la vida, trabajando más duro de lo que deberías, pensando más de lo necesario, desgastándote emocionalmente por cosas que no merecen ni un segundo de tu atención, mientras las cosas verdaderamente importantes esperan a que tengas un mínimo de energía disponible para enfrentarlas. La gestión de tu energía debería ser tu prioridad. No se trata de hacer más. Se trata de tener más potencia para lo que realmente importa. De cortar el ruido. De aprender a decir no. De desconectarte de la histeria colectiva que vive atrapada en el drama, en la urgencia, en la distracción constante. Se trata de blindarte energéticamente cada mañana, de crear rituales que te llenen en lugar de vaciarte, de elegir conversaciones profundas en lugar de diálogos superficiales que te dejan con sensación de vacío. Se trata de comer con conciencia, de mover tu cuerpo con respeto, de respirar como si tu vida dependiera de ello, porque lo hace,
de dormir con disciplina, no como premio sino como inversión. No porque sea moda, sino porque entiendes que cada decisión que tomas con tu cuerpo es una decisión que impacta tu mente, tus emociones, tu nivel de claridad. Y sí, vivir así requiere más conciencia. Más filtros. Más intencionalidad. Pero también te da más poder, más foco, más presencia, más magnetismo. Porque cuando tu energía está limpia, dirigida, bien cuidada, entras en cualquier lugar y se nota. Se siente. No necesitas hablar fuerte, ni convencer a nadie. Tu energía habla por ti. Porque una persona con energía bien gestionada es una amenaza silenciosa para la mediocridad. Porque no se distrae, no se desgasta, no se pierde en lo innecesario. Actúa con dirección. Piensa con claridad. Decide con firmeza. Ama con presencia. Se mueve con propósito. Y ese tipo de persona es difícil de detener. La energía también es un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando eliges dormir bien, cuando alimentas tu cuerpo con lo que lo nutre en lugar de lo que solo te calma por un momento, cuando haces ejercicio no por estética sino por vigor interno, cuando te rodeas de gente que te eleva en lugar de quienes te drenan, estás diciéndote, yo me respeto. Y ese respeto se convierte en un estándar. Un límite. Una línea que no cruzas. No por disciplina ciega, sino porque ya no estás dispuesto a perder potencia por cosas que no te construyen. Porque una vez que experimentas lo que se siente tener energía real, energía limpia, sostenida, enfocada, ya no puedes tolerar volver al caos. Al ruido. A la debilidad. Ya no puedes permitirte comer cualquier cosa, aceptar cualquier compañía, consumir cualquier contenido, acostarte a cualquier hora. Porque ahora sabes lo que vales cuando estás energéticamente presente, y no estás dispuesto a operar por debajo de tu verdadero nivel. Porque ahora sabes que la energía es tu capital más valioso, y no se regala, no se malgasta, no se negocia. Y si alguna vez te has preguntado por qué no has logrado mantener el enfoque, por qué no terminas lo que empiezas, porque sientes que algo falta aunque tengas la estrategia correcta, tal vez no te falta más información, tal vez lo que te falta es energía. Tal vez lo que necesitas no es trabajar más, sino cuidarte mejor. Y eso no es egoísmo, es eficiencia. Porque cuando estás lleno de energía verdadera, puedes construir imperios, sostener decisiones complejas, liderar a otros y hacerlo todo con calma, sin ansiedad, sin urgencia tóxica, sin destruirte en el camino. Tener energía no es solo tener fuerza física. Es tener presencia. Es tener dominio. Es tener control interno. Y una vez que entiendes eso, empiezas a vivir como si cada cosa que haces afectara tu poder de crear, de decidir, de avanzar. Porque lo hace. Y tú decides si cada acción multiplica tu energía o la consume. Cada conversación, cada hábito, cada elección, o te da poder o te lo quita. No hay neutralidad. Solo hay consciencia. Y si tú no diriges tu energía, otros lo harán por ti. Y no siempre en tu favor. Capítulo 12. El dominio total, cuando tú te conviertes en el sistema operativo de tu vida. Hay un momento en el camino en el que, después de haberte enfrentado a tus miedos más antiguos, después de haber desafiado tus impulsos más profundos, después de haber sostenido la disciplina incluso cuando nada parecía tener sentido, te das cuenta de que ya no estás corriendo detrás de un sueño, ni luchando contra un enemigo, ni respondiendo a las voces del mundo. Te das cuenta de que estás en completo control, no del entorno, no de las circunstancias, no del destino ni de los demás, sino de ti mismo, y eso es lo más cercano al poder real que el ser humano puede experimentar. Porque el verdadero dominio no se trata de tener autoridad externa, ni fama, ni validación social, sino de ser capaz de gobernar tus pensamientos cuando el caos intenta apoderarse de tu mente, de controlar tus palabras cuando el impulso quiere reaccionar, de dirigir tus emociones cuando todo se derrumba, de decidir tu dirección incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Ese es el control real. El dominio total. Y ese dominio no es una fantasía ni un don reservado para unos pocos, es una construcción. Una estructura interna forjada a través de la fricción con la realidad, del esfuerzo sostenido, del compromiso inquebrantable contigo mismo. Porque cuando te conviertes en el sistema operativo de tu vida, todo cambia. Ya no vives en modo reacción. Vives en modo diseño.
Ya no operas en piloto automático. Te conviertes en el programador de tus días, el arquitecto de tu mentalidad, el director emocional de tus estados, el inversionista de tu energía, el estratega de tus relaciones, el constructor de tu economía, el guardián de tu cuerpo. Ya no hay nada que suceda fuera de ti que pueda desviar tu camino, porque tú ya no eres un reflejo del mundo, eres una fuerza que lo impacta. Cuando controlas tu boca, tus palabras se convierten en herramientas, no en armas ni en escapes emocionales. Hablas cuando suma. Callas cuando es sabio. Toma silencio como una decisión de poder, no como una ausencia de opinión. No necesitas explicar todo, defender todo, convencer a todos. Hablas con intención, con dirección, con impacto. Y desde ese momento, tu palabra comienza a tener valor. Ya no es ruido. Es estructura. Es dirección. Cuando controlas tu mente, ya no vives persiguiendo pensamientos que se contradicen entre sí, ya no alimentas escenarios ficticios que sabotean tu energía, ya no te defines por lo que pasa por tu cabeza, sino que eliges con qué pensamientos construir tu realidad interna. Te conviertes en el filtro, no en la víctima. En el observador, no en el esclavo. Piensas como un líder, no como un repetidor automático de ideas prestadas. Y eso te da libertad mental real, la que te permite pensar profundo, decidir claro y actuar sin conflicto interno. Cuando controlas tu estado emocional, tu vida deja de parecer una montaña rusa emocional. Ya no estás preso del enojo, del miedo, de la tristeza o la euforia momentánea. No porque no sientas, sino porque sabes dirigir tus emociones como si fueran un ejército. Cada emoción tiene su lugar, su momento, su propósito. ¿Sientes? Sí. Pero eliges qué hacer con lo que sientes. Eres dueño de tu respuesta. Y eso convierte cada desafío en una prueba que sabes atravesar con fortaleza emocional, no con drama. Cuando controlas tu economía, no desde la escasez ni desde la obsesión, sino desde el orden, desde el respeto por lo que ganas y lo que inviertes, desde la claridad de que cada centavo que manejas representa una parte de tu energía vital, entonces el dinero deja de dominarte. Ya no es fuente de ansiedad. Es una herramienta que sabes multiplicar. No vives por dinero. Lo usas para expandir tu impacto. Te mueves con inteligencia financiera. Gastas con conciencia. Inviertes con visión. Y dejas de depender de la suerte, porque operas desde estructura, no desde reacción. Cuando controlas tu disciplina, ya no te preguntas si tienes ganas, ya no negocias con la flojera, ya no esperas sentirte inspirado. Ejecutas. Cada día. Porque entendiste que actuar a pesar de todo es lo que define tu carácter. Tu rutina ya no es una prisión. Es una declaración diaria de que tú estás al mando. Tus hábitos ya no son obligaciones. Son afirmaciones. Cada acción que repites te fortalece. Y cada día que cumples con lo que dijiste que harías, te conviertes en alguien que se cree a sí mismo. Y ese tipo de confianza no se compra. Se construye. Cuando controlas tu energía, vives con otra presencia. Ya no eres una sombra de ti mismo, operando desde el cansancio constante. Cuidas tu cuerpo, tu entorno, tu descanso, tu foco. Dices no con firmeza. Seleccionas con precisión. No por miedo. Por respeto. Sabes lo que vale tu energía. Y no la desperdicias más en conflictos, excusas, toxicidad o distracción. Te llenas cada día con lo que te eleva. Y eso te convierte en alguien magnético, centrado, enfocado. Cuando integras todo esto, no eres una versión mejorada de quien fuiste. Eres una persona distinta. Porque ya no reaccionas como antes. Ya no buscas lo mismo. Ya no dependes de las mismas cosas. Tu mirada cambia. Tu tono cambia. Tus decisiones son otras. Tu visión ya no es una esperanza, es una directiva. Y empiezas a construir con una estructura tan firme, tan clara, tan poderosa, que incluso cuando el mundo se sacude, tú te mantienes. Porque ya no eres alguien que busca control afuera. Tú eres el control. Este es el punto al que muchos temen llegar, porque implica responsabilidad absoluta. Ya no puedes culpar al pasado. Ya no puedes esconderte detrás de una excusa. Ya no puedes operar desde el piloto automático. Pero también es el punto donde todo lo que alguna vez soñaste empieza a volverse real.
No porque mágicamente el universo se alinee, sino porque tú te alineaste. Y cuando tú cambias en ese nivel, la realidad no tiene opción. Te sigue. Se reorganiza. Se transforma para reflejar lo que tú ya eres. Y si has llegado hasta aquí, si has leído cada palabra, si has sentido cada concepto, si has sostenido esta conversación larga, firme, intensa contigo mismo, ya no estás en el mismo lugar en el que comenzaste. Ya no puedes volver a pensar como antes. Ya no puedes volver a vivir con distracción, con debilidad, con ruido. Porque ya viste tu fuerza. Ya entendiste tu potencial. Ya probaste lo que se siente estar en control. Ahora el siguiente paso no es soñar. Es sostener. Es ejecutar. Es encarnar. Porque el dominio no se declara. Se demuestra. Cada día. En cada hábito. En cada palabra. En cada decisión. En cada silencio. En cada movimiento. El mundo no necesita más ideas. Necesita más individuos que se hayan conquistado a sí mismos. Que no pidan permiso. Que no se quiebren. Que no se pierdan en lo superficial. Que lideren con ejemplo. Con enfoque. Con verdad. Tú ya sabes cómo. Ya lo tienes. Ahora, hazlo.